Buenos días, hermanos. La palabra de Dios nos habla en esta mañana en Filipenses 1. A partir del versículo 3, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquel que la buena obra empezó, Él es fiel en completarla. Él es fiel en completarla en ti. Él es fiel en completarla en mí. El que la empezó, la va a completar. Gracias, solo gracias hay en mi corazón. Esta semana ha sido una semana de pruebas, pero en mi corazón solo hay gratitud, porque Dios obró y va a seguir obrando en cada petición que ha sido presentada ante su presencia. Confío firmemente que Dios lo va a hacer. Le doy gracias al Señor, bendiciendo a cada uno de mis hermanos, teniéndolo presente en cada una de mis oraciones, porque sé que el Señor está obrando en cada hogar. Y no dejemos de pensar nunca en su poder y en su autoridad. No es nuestra, sino del Señor. Así que aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla, en ti, en mí, en cada uno de nuestros seres queridos. En el nombre de tu Hijo Jesús, te doy la gloria y la honra a ti. Bendice esta iglesia, bendice cada uno de mis hermanos. Sigue bendiciendo a nuestros pastores, a sus hijos, a su familia, Señor, porque ellos están agarraditos de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús te doy la gloria y la honra a ti. Amén. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz.
le obedecen. Una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Tú eres digno, Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te Hubo una niña que en su tiempo de aburrimiento dijo, voy a dibujar. Y la mamá le preguntó, ¿qué vas a dibujar? Y la nena dijo, voy a dibujar a Dios. La mamá le dijo, bueno, mi amor, a Dios no lo podemos dibujar porque nadie sabe cómo es Dios. Ah, lo van a saber después que yo lo dibuje.
Vamos a buscar el rostro de Dios en oración para conocerlo a través de su palabra, conocer cómo es Dios. Señor, oramos a ti en el nombre de Jesús, para que tú puedas revelarte a nosotros, puedas mostrarnos lo que tu palabra dice acerca de ti, y podamos al leerlo, recibirlo y ser bendecidos. Para eso, Dios, rogamos que se puedan quitar todo elemento en este momento que interfiera con tu palabra en nuestras vidas, y que ésta llegue como una semilla a un terreno fértil de nuestro corazón y que traiga el fruto para la gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén. En la palabra de Dios se nos habla acerca de un Dios trino, aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia. Alguien dijo también, la palabra electricidad tampoco está en la Biblia, pero vemos sus efectos y creemos que existe por la manera en que obra. La doctrina de la Trinidad significa que Dios existe eternamente como tres personas distintas, que es un Dios, pero en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios, dicho de otra manera, Dios es uno en esencia y tres en personas. Nosotros queremos, al hablar de esto, brevemente, pensar en relación con algunos aspectos de nuestra vida que son esenciales. Y no hablar desde la teología en una situación teórica, sino en cuestiones prácticas. La primera de ellas tiene que ver con la oración. La segunda de ellas tiene que ver con el bautismo. Y la tercera que queremos compartir tiene que ver con la bendición. La primera, y lo primero que nosotros decimos, tiene que ver con la oración. ¿Cómo oramos? Nosotros oramos a Dios el Padre en nombre del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. El Señor Jesús dijo a sus discípulos, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Oramos a Dios el Padre. Dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, todo lo que pidiereis al Padre, todo lo que pidiereis al Padre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre, dice, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, ¿no? Hasta ahora, dice el Señor Jesús, no habéis pedido en mi nombre, pedid en mi nombre, porque la obra del Señor iba a ser así por lo que Él hizo en la cruz, que nos introduce a la presencia del Padre. Y en este misterio, en estas cosas que no llegamos a comprender, pero Dios nos manda a orar al Padre en el nombre de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Un pasaje que nosotros hemos leído muchas veces, que por ahí nos agrada cuando el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice, de Gálatas 4, dice, debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Gálatas 4:6, en la Nueva Traducción Viviente. El impulso que nosotros tenemos para orar. Cuando decimos, hay algo que me mueve a la oración, es el Espíritu Santo que nos está moviendo a la oración. El Espíritu Santo que nos lleva a buscar a nuestro Dios Padre a través de nuestro Dios Jesucristo en oración. Volvemos a decir. Esto es la expresión, que también en un solo versículo está en Efesios capítulo 2, versículo 18. Dice, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo,
gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Este es Dios obrando. Es Dios el Padre, es Dios el Hijo y es Dios el Espíritu Santo. Un Dios, pero en tres personas. Decíamos hace un momento que la palabra Trinidad no figura en la Biblia, pero figura en la doctrina de la palabra de Dios y en la enseñanza de la palabra de Dios. En el principio, o desde el principio, hemos escuchado aquella declaración que quiere decir, escucha justamente, la Shema, Deuteronomio capítulo 6, oye Israel, presta atención, pon todos los sentidos, no solamente el oído, a lo que vas a escuchar. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero este concepto de la esencia de Dios no va en contra de la personalidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres personas. La misma idea de que hay un Dios, que es un Dios en esencia, es lo que Pablo decía a Timoteo. 1 Timoteo, en el capítulo 2, dice, porque hay un solo Dios, y agrega, y un mediador, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y él entonces nos está guiando, no a orar al Espíritu Santo. No hay un pasaje en las Escrituras que nos invite a orar al Espíritu Santo. No nos está diciendo que oremos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco es bíblico, no lo enseñó Dios eso. Eso no es un modelo de oración. El modelo de oración es orar a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y cada vez que lo hacemos, estamos encontrándonos con este Dios, un único Dios que es tres en personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En segundo lugar, nosotros tenemos la Trinidad no solamente en la oración, y que es importante, decimos, cuando estamos orando, que estemos orando como corresponde. No estamos pidiéndole a los ángeles, no estamos pidiendo a la Madre Tierra. No existe en la Biblia este concepto. Estamos orándole a un Dios que se interesa por nosotros, que se ha manifestado de esta manera para que podamos comunicarnos con Él a pesar del pecado, con confesión de pecado, poder acceder al Padre en oración. Cuando hablamos del bautismo, nosotros vemos la experiencia esta de Jesús mismo siendo bautizado allí en el Jordán por Juan. Porque el concepto, la doctrina de la Trinidad, aunque si bien fue elaborada después, pero fue tomada en consideración por los apóstoles y los discípulos a medida que se iba desarrollando su experiencia. Ellos vieron que aparecía alguien en la escena religiosa, mundial, de su nación, de su tierra, de sus costumbres, de sus principios, de que hay un solo Dios, alguien que aparecía y que iba a ser bautizado por Juan, que en ese bautismo se presenta delante de Juan y se presenta el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma y se escucha una voz desde los cielos, la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, hablando de aquella condición de Jesucristo, de ser también en esencia como Dios el Padre. Y este Jesús que se presenta y que Él dice, yo soy Dios, sin negar que hay un solo Dios, pero diciendo yo soy Dios. Y Él lo enseña, así como el gran yo soy se presentó a Moisés, y cuando Moisés le pregunta ¿quién eres? Dice yo soy el que soy, y lo hemos conocido como el gran yo soy. Bueno, Jesús repite varias veces yo soy, diciendo yo tengo la misma esencia que el Padre, tengo la misma naturaleza, yo soy Dios. Y el pueblo que escuchó observó.
Los discípulos aceptaron, los líderes religiosos rechazaron la idea, la realidad de que Jesús es Dios. Y entonces Jesús dijo que era Dios y murió por decir que era Dios, que era uno en esencia. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y ellos se rasgaron las vestiduras porque parecía una blasfemia, y de hecho, si él no hubiera sido Dios, era una blasfemia. Pero Jesucristo es Dios. Él es el enviado de Dios. Él es Dios mismo en esencia, el que ha venido para mostrarnos, revelarnos al Padre, porque como dice Juan también, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Este es el Señor. Y entonces, cuando esta pequeña comunidad de creyentes escucha que Jesús es Dios y ve por el testimonio de la resurrección que vence la muerte, siendo aprobado por el Padre, siendo quien dijo ser, entonces ellos creen. Y cuando creen, reciben un nuevo desafío, porque cuando Jesús se va y asciende a los cielos, les promete que ellos tendrían el poder para testificar y para llevar adelante la vida cristiana como Dios quiere, con la fuerza, con la presencia, no de una energía, no de algo, de una cosa, sino con la presencia personal de Dios en sus vidas, en el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, también como se dice en algunos otros lugares. Y ellos encuentran entonces en esta revelación que Dios les estaba mostrando esta nueva realidad en sus vidas. Y cuando se pusieron a explicarlo, hallaron que habían encontrado a una esencia en Dios, pero en tres personas diferentes una de la otra. Dice también John Stott en su libro sobre la roca, que habla de los distintos credos. Dice, de modo que fueron los hechos que ellos mismos observaron los que llevaron a los apóstoles a creer en la Trinidad. Estos acontecimientos y experiencias de carácter histórico no les dejaron otra alternativa. Eso era lo que Dios estaba revelando. Y si bien en el Antiguo Testamento estamos hablando de una revelación de Dios que no es completa y no es total, así como David decía, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero la revelación completa, dice el apóstol Pablo, autor de los Hebreos, según entendemos, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y habla de la imagen de Dios el Padre, de la imagen de Dios. Por eso es que encontramos la declaración en la palabra de Dios, que el Padre es Dios, Romanos 1:7, Filipenses 1:2. Por ejemplo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Pero en Tito, capítulo 2, versículo 13, dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces tenemos Dios el Padre, Dios el Hijo, y Hebreos también dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y luego tenemos que el Espíritu Santo es Dios. Cuando Ananías y Zafira mienten, dice Hechos capítulo 5, versículo 3 y siguiente, Pedro le dice a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? El que impulsa, el que guía la oración y la vida. Le has mentido. Dice, y agrega, no le has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Obviamente hablando del Espíritu Santo, que es Dios, ¿no? Por eso es que en el bautismo cristiano, cuando Jesús nos manda a bautizarnos, dice, id por todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Notemos primero que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se distinguen como personas distintas en una unidad, porque es el nombre de Dios. Segundo lugar, notemos que todas las personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están puestas en una igualdad, en una misma condición. Y en tercer lugar, lo que acabamos de decir también, que es en el nombre, en singular, no son en los nombres. No somos llamados a bautizarnos 3 veces, ni en un Dios, diríamos, ni en un triteísmo. No son 3 dioses, en un Dios que es Padre, que es Hijo y que es el Espíritu Santo. No es unicismo, ni es triteísmo, es un Dios en 3 personas. La última experiencia, en esto pensamos que fuimos bautizados así. Con algunos años de pastorado yo intento evaluar lo que hemos enseñado, pero en cada curso de bautismo hemos enseñado esto de un Dios en 3 personas. Y que cuando nos bautizamos, cuando estamos dando este testimonio dramático al ser sumergidos en el agua, somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuánto hemos comprendido? ¿Cuánto hemos aceptado? ¿Qué nueva experiencia queremos encontrar? De paso les digo, la pólvora ya ha sido descubierta. Hay algunos hoy día que encuentran nuevas revelaciones y nuevas situaciones que lo que hacen es volver en la experiencia a una etapa previa al Nuevo Testamento. Quienes niegan el señorío de Cristo, la obra del Espíritu Santo, y marchan a un legalismo, parece para ellos que Gálatas no existiera dentro de la palabra de Dios. En el humanismo y en el deseo de ser salvos con el esfuerzo nuestro y porque cumplimos la ley, nadie ha sido salvo así, sino en este Dios amoroso, en este Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. Y esta es la bendición, y esto es lo tercero. El apóstol Pablo, cuando está escribiendo la segunda carta a los Corintios y está terminando la epístola, saluda de la manera que muchos pastores terminan sus cultos cada domingo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Dice así. Que la gracia del Señor Jesucristo, esta es la bendición. Que el amor del Padre, esta es la bendición. Que la comunión del Espíritu Santo, esta es la bendición, sea con todos. Bueno, la doctrina de la Trinidad es difícil. Alguien dijo, más que difícil, es imposible de entender. Alguien dijo al hablar de Jesucristo y de la obra de salvación que es una locura, que necesita. Otros dijeron, no es de la sabiduría, no es de la sabiduría humana. Porque el apóstol Pablo ya combatió algunos de estos errores, diciendo, bueno, algunos piden señales, otros buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. El Hijo de Dios, Dios mismo, que tomó la forma humana, que se hizo hombre. Dios es otra de las cosas cuando estamos pensando en Jesucristo, que es perfectamente Dios, perfectamente hombre, Jesucristo, perfectamente Dios y hombre, el hombre perfecto. Este concepto para algunos es una locura. Bueno, en la sabiduría humana sí, en la sabiduría de Dios es poder de Dios y salvación de Dios. Así Dios lo ha revelado. Cuando estamos pensando en esto del concepto de la Trinidad, no es una contradicción, porque una contradicción se basa cuando sobre un mismo objeto nosotros tenemos pensamientos
opuestos, directamente opuestos. Pero cuando estamos hablando acerca de la Trinidad, dice John Stott, no es una contradicción que Dios sea tanto tres como uno, porque no es tres y uno en la misma manera. Él es tres de una manera y diferente de lo que es en uno. Dice, ¿cómo es Dios? Uno, es uno en esencia. ¿Cómo es Dios tres? Él es tres en personas. Un Dios en tres personas. No dice, es un Dios en esencia y tres dioses en esencia. No dice, es un Dios en persona y tres dioses en persona. Es un Dios en tres personas. La esencia y las personas. Esta es la diferencia y no hay contradicción. Ya el Señor había dicho en la palabra, en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que seamos bendecidos, como el apóstol Pablo estaba diciendo aquí, seamos bendecidos con nuestro Dios. Isaías 40 dice, ¿a qué pues me compararéis? En esta época podría agregar, me van a comparar con el agua, cuando alguien dice en las partes del agua que en un momento son sólidos como el hielo, en otro momento líquidos y en otro momento gaseosos como el vapor. Pero esto no tiene coincidencia con la enseñanza de la Trinidad, porque el mismo elemento en un momento es sólido y lo calentamos, se hace líquido, y lo calentamos más y se hace vapor, pero Dios es perfectamente y siempre Padre, Hijo y Espíritu Santo a la vez, simultánea y eternamente. Alguien dijo, bueno, es como el huevo, que es cáscara, yema y clara, pero no es así, no es la descripción, no busquemos una descripción humana. William Evans dice en las grandes doctrinas de la Biblia, es una doctrina que ha de creerse, aunque no pueda entenderse por completo. Y otro Evans, Tony Evans, dice, aprecio todos los esfuerzos por explicar realmente la esencia de la Trinidad, pero tenemos que regresar al punto donde, como alguien dijo, que si uno trata de explicar la Trinidad, perderá la razón. Pero si niega la Trinidad, perderá el alma. En nuestro Dios es maravilloso. Cuando Pablo está hablando acerca de la Trinidad, está describiendo toda nuestra bendición. Miren, algunos no creen en la Trinidad porque les cuesta creer. Acabo de recibir un mensaje por WhatsApp de alguien que dice que para ser bendecidos, nosotros tenemos que mandar el mismo mensaje a 12. Que hay 12 ángeles de Dios, uno por cada mes del año, para bendecirnos. Y que si nosotros enviamos de nuevo, bla, 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 y no rompemos la cadena, nos vamos a sorprender, tenemos que tener fe en una cadena. En realidad, la fe que debemos tener es en este Dios que se reveló en su palabra. Nunca Dios estableció ninguna cadena que si la repetimos y si la mandamos y la creemos con fe, vamos a ser bendecidos. Dios manifestó, hay una obra de salvación, hay un acercamiento a Dios el Padre que es posible. Podemos llamarle papá por el obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que nos mueve por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz al morir por nosotros y resucitar de los muertos también. Esto es la obra de redención y esta es la bendición de Dios. Esta bendición que nos lleva a la comunión, que no nos lleva a apartarnos. La comunión del Espíritu es que nos lleva a una comunión con Dios y una comunión con el pueblo de Dios. Nunca nos lleva a separarnos. Nunca nos lleva a separarnos, sino que nos lleva siempre y nos impulsa a unirnos. Por eso es que el tema de la segunda carta a los Corintios es: maduren, sean perfectos, crezcan
hijos, hermanos, crezcamos en el conocimiento de este nuestro Dios, en el conocimiento para salvación, porque en la bendición que tenemos de la redención, tenemos toda la obra completa de Dios sin necesitar otra cosa, así como Dios ya lo ha dispuesto. Terminando, R.C. Sproul, en un pequeño libro que se llama La Trinidad, da como conclusión la guerra entre Galaad, Jefté y los efraínitas. Y él dice que había un conflicto entre ellos y en medio de la pelea los galaaditas identificaban quiénes eran los de Efraín por la expresión de una palabra. Ellos no podían pronunciar Shibolet, ellos decían Sibolet, no les salía. Y entonces dice, bueno, los que no les salía Shibolet y les salía Sibolet, perdían la vida, eran identificados. En esta época, dice Sproul, la palabra Trinidad es la que nosotros debemos pronunciar. Es la palabra perfecta que afirma con exactitud lo que la Iglesia ha creído y confesado históricamente. No debiéramos dudar de usar esta y otras palabras similares para que éstas puedan marcar el estándar de la verdad con la mayor precisión posible. Esta es la precisión. Dios es un Dios en tres personas, que quiere bendecirnos, que quiere guiarnos en la oración, que quiere guiarnos en el testimonio de identificación de nuestra vida, que es el bautismo, con la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una obra de un Dios para su gloria. Aun cuando el Señor dice en su palabra en el libro de los Hechos que fueron bautizados en el nombre de Jesús, quiere decir por la obra de Jesús y por la enseñanza de Jesús. Y la enseñanza de Jesús es bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un Dios en tres personas. Maravilloso Dios. Padre, cuando más te conocemos, a través de Cristo Jesús, de su obra, de su revelación, por la guía y conducidos por el Espíritu Santo, mejor te adoramos. Y descansamos en fe en lo que tú has declarado y enseñado en tu palabra. Y buscamos tu rostro para gloria tuya. Permítenos, Señor, acceder a tu palabra con la humildad de un niño que quiere dibujar tu rostro, que quiere encontrar tus rasgos y hacer de este dibujo en palabras un retrato y no una caricatura. Señor, que no estemos buscando, guiados por alguna mentira, una nueva verdad, porque tú ya nos has revelado la verdad de quién eres y cómo eres. Guardamos respeto delante de ti, pero descansamos en fe en ti, oh Dios, en la obra que tú has hecho en nosotros y bajo la cual nos hemos bautizado, la obra tuya, que hemos identificado como la bíblica, como la verdadera. Por Jesús. Amén. Tú eres el Dios.